Hola, hola, ¿cómo están? Eh, buen, buen día, buenas tardes ya eh, del día viernes. em, y empezamos nuestra primera clase virtual. Em, Perdón por hacerla hasta el día miércoles, pero fíjense que desde hace tiempo ya había programado una salida de vacaciones en esta semana, antes incluso de que entrara la prepa. Entonces pues ya no podía regresar los boletos ni nada. Entonces pues ya, eh, de ahí que hoy y mañana vamos a tener las clases virtuales, ¿vale? Mil disculpas, pero bueno, no, he estado al tanto de lo que han participado en el foro, de lo que han participado en el foro Aprendiendo, de los que me han entregado sus trabajos. Entonces he estado atento. Entonces vamos a ver qué hay el día de hoy, esta semana, para las actividades que tienen que hacer, que ya es la última semana de trabajo. Creo que pues todavía hay dos actividades que hacer, y sobre todo, pues yo creo que queda mucha reflexión por parte de ustedes sobre algunos puntos que creo que tienen que cuidar más. Y creo que la mayoría, no todos, pero la mayoría no ha cuidado, que es su planeación. O sea, su planeación de trabajo en la semana. Eh, Este es un mal que yo veo el estudiante mexicano a distancia, de que todo lo deja al último. Miren, con todo respeto, yo se los voy a decir, yo no creo en esto que digan, es que mi trabajo me absorbe, y que mi trabajo, no, o sea, yo no creo en eso. Si es así, pues los están explotando, chicos. Si no tienen espacio, chicas, no tienen espacio de trabajo, y trabajan más de 12 horas, y ahí hay un problema laboral. Digamos que, lo digo que con mucho respeto, yo no soy nadie para meterme en sus prácticas laborales ni juzgarlas, sin tener el conocimiento, pero sí creo que, eh, digamos que las condiciones laborales en nuestro país no son las óptimas, pero tampoco creo que los tengan sin un tiempo para que ustedes hagan otro tipo de cosas. Yo creo que el problema es la planeación que tienen, y que todo lo quieren dejar al último, y sacrificar su domingo para hacer estas actividades, y muchas de las cuales, si se deja hasta el último, las hacen mal. Entonces yo sí creo que eso lo tienen que reflexionar mucho, tienen que aprender a mejorar sus actividades de la semana. Me imagino que en internet debe de haber algunos tutoriales, algunas eh, eh, pláticas en donde te ayuden a mejorar tu actividad semanal, para que no pase lo que yo veo, que es el domingo me entregan 20 trabajos, 25 trabajos. No, yo no lo veo así. Pero bueno, yo les digo que, los digo con todo respeto, que ustedes lo valoren y que aprendan. Y el problema es, fíjense que también a veces hasta frustrante para uno. Esto lo van a escuchar de los 30 alumnos, 5. Entonces, pues hacerles llegar este mensaje, aunque sean 5, pues está bien, ¿no? O sea, me genera un poco de frustración que los otros 25, 30 no tengan esas prácticas de escuchar las clases, revisar. Incluso me he dado cuenta que no revisan los materiales, y la hacen así como van, y no. Ahí por ahí, si tienen amigos que conozcan, que están también estudiando la prepa y todo, pues comentarles que sí revisen las actividades, que revisen todo. Miren, o sea, es
una apuesta muy importante que están haciendo ustedes de terminar la preparatoria. No la pudieron terminar en tiempo y forma, no pasa nada. Al contrario, el hecho que ustedes lo estén haciendo ahorita es un logro mayor que el hecho de que las hagan en ese momento, porque ya tienen ustedes otro tipo de responsabilidades. Entonces, es poco a poco. Avanzo diario, media hora. Obviamente que pues que hay un compromiso y sí, el compromiso a veces implica un sacrificio, porque estamos haciendo una actividad, digamos nosotros, que ustedes la quieren hacer y que entra a cambiarle su ritmo de vida cotidiana. Entonces hay que tomar en cuenta que eso sí implica un sacrificio, ¿vale? Y hay que tenerlo muy claro. Por eso la parte de la organización, el trabajo diario, no es el trabajo de viernes, sábado, domingo, no. Trabajo diario, poco a poco, ir avanzando, ir trabajando. Eso se los dejo para que lo reflexionen y lo hagan. Bueno, esta semana hay dos actividades, una que es el foro y otra que es un trabajo integrador de los avances científicos. No, ese es del foro, perdón. También tiene que ver aquí, ¿no? A ver, elaborar un ensayo, bueno, es parte, ¿no? Se muestra una postura argumentada de un tema elegido y las implicaciones de esta a partir de los hallazgos de la investigación. Eh, mm, 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 mm. Entonces, no es un ensayo solamente, el ensayo es una parte, ¿vale? De un tema. Y vamos a ver a partir de los hallazgos de la investigación científica. ¿Qué necesito? Para realizar esta actividad debes saber reconocer y construir argumentos. Acuérdense que el método que yo les he dado para la construcción de argumentos tiene que ver mucho con la valoración de comentarios de gente especializada, comentarios de personas que saben del tema y que les ofrece una opinión, así como los especialistas del Canal 11, que les dieron una opinión argumentada. Igual ustedes tienen que buscar ese tipo de personas que saben de ese tema y que les dan algún tipo de información. Asimismo, los datos estadísticos son fundamentales porque es un soporte a partir de una investigación. O ejemplos también, puede ser también los ejemplos los que nos puedan llevar a una construcción de argumentos más sólidos. Elaborar y defender ensayos. Acuérdense que el ensayo es introducción, desarrollo, conclusiones. En la introducción, pues planteamos la idea, desarrollar. Nosotros tenemos una idea del tema y del ensayo. Podemos hacer una tesis ahí o una hipótesis, una aseveración, y el desarrollo con su trabajo de citas, señalando los puntos más importantes, y la conclusión en donde uno cierra el texto señalando los temas que se abordaron más relevantes, incluso cómo se seguiría trabajando ese tema, cuáles serían las líneas a seguir. He visto también con tristeza que me redactan un solo texto, un solo párrafo, un ensayo de un solo párrafo. Y aquí hay que tener mucho cuidado en el uso de los signos de puntuación, sobre todo en el punto y aparte, también en la coma y punto y seguido, pero sobre todo no es recomendable en un ensayo de un párrafo de 17, 18 líneas. Eso está mal escrito y el problema ahí es que se pierden las ideas por la falta de coherencia de la sintaxis que están haciendo. Entonces, eso es muy importante. Tengan claridad en introducción, desarrollo, conclusiones
y bibliografía. Ya vimos cómo se redacta la bibliografía. Una metodología de investigación que en su caso, su metodología tiene que ver con investigación documental. Y ya también lo vimos, por eso este trabajo recapitula todo lo que hemos trabajado. Sabemos que los recursos de información digital son los recursos que ahorita tienen más demanda, que nuestros libros impresos están dejando de tener tanta demanda como antes, que tampoco eso es una catástrofe. Son, digámoslo así, estilos de trabajo. Por ejemplo, yo les voy a comentar que las novelas, a mí me gusta leer novelas, las leo de manera impresa. Incluso te le dije a mi esposa que tenía una novela que quiero leer, a ver si la vamos a comprar. Pues es así, novelas impresas. Y bueno, incluso salió un libro de mis actividades profesionales, de mis áreas de expertise. Esas casi siempre los compro digitales, porque son más económicas y a veces no salen tanto como yo quisiera a nivel impreso. Pero encontré un libro que me interesa mucho, pero lo editó, por ejemplo, fíjense, la Universidad Iberoamericana de León, de Guanajuato. Entonces, ahorita que incluso que termine la clase, lo voy a comprar, la propia editorial de la Universidad Iberoamericana León. Entonces, hay que buscar, pero tampoco es una catástrofe. Lo que se necesita es tener el hábito de la lectura y leer libros. Acuérdense que el leer libros implica que una o varios especialistas lo que hacen es darnos una investigación que ellos realizan, pero lo importante de un libro es que está avalado por otros. Hay algo que se llama consejo editorial. El consejo editorial, hagan de cuenta, si les gusta la Guerra de las Galaxias, es como el consejo Jedi. Quien aprueba o no aprueba, ¿no? Quien se haga máster, quien sí puede sacar un libro. Entonces el consejo editorial dice, esta persona o esta maestra, pues sí tiene las condiciones para ser especialista. Entonces hay que publicarle el libro. Entonces, lo que cambia en el libro es el formato. El formato impreso cada vez está siendo menos utilizado y se va al formato digital. Que aunque allí hay una paradoja, porque yo he hablado con mis alumnos que tengo de manera presencial y a muchos no les gusta leer digital. Bueno, tampoco impreso, pero prefieren impreso que digital. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer la valoración de todo esto. Bueno, pues esa es la metodología de investigación. Entregaré un documento en procesador de texto en el que elabores un ensayo. Bueno, sí, pero antes se contestan unas palabras, ¿no? Unas preguntas. Vamos a ver aquí. Aquí viene, ¿no? Dice, así es los pasos, ¿vale? Los pasos. Plantea un tema de investigación y considera su impacto y repercusiones en el entorno. Acuérdense que el entorno el entorno tiene que ver con su localidad. Aquí en este caso, pues, la localidad inmediata. De preferencia, háganlo, por ejemplo, en su estado, en donde ustedes viven. Que puede ser interesante. Me están entregando un trabajo sobre la contaminación, sobre la violencia de género. Las drogas ya no. O sea, ya hicieron 2 trabajos, ya tengan un reto diferente. O la legalización, yo creo que ya ese tema ya es excesivo, ¿no? Escribe en 3 líneas la importancia de la investigación sobre el tema que eligió. La importancia tiene que ver con la justificación. Justifíquenme por qué es importante.
El problema, cuando plantean un problema de investigación, acuérdense que es en forma de pregunta. Pueden hacerlo en forma de pregunta y ya luego ustedes me ponen en punto y seguido y me dicen cuál es el impacto y la repercusión, ¿no? Pero acuérdense que nosotros aprendimos aquí en clase a hacer la pregunta de investigación en forma de, el planteamiento del problema en forma de pregunta. Las 3 líneas, escriben 3 líneas la importancia de la investigación del tema que eligió, formula una hipótesis. La hipótesis, acuérdense que es una aseveración, es lo que ustedes creen que va a pasar, ¿no? Si hay un mejor ordenamiento en la clasificación de la basura, se va a disminuir la contaminación. Si todos hacen una verificación ambiental, la disminución de la contaminación va a ser menor. O sea, ahí hay que tener como mucho cuidado en la manera en que se está redactando la hipótesis como una parte de la aseveración. Escribe 2 ciencias desde la que abordará el tema elegido. Pues obviamente si es algo de la contaminación, no se olviden de la ecología, no se olviden de la ingeniería ambiental, no se olviden de la sustentabilidad ambiental, ¿vale? Porque luego me hablan de cuestiones de medio ambiente y lo quieren trabajar desde la sociología, o sea que está bien, pero no es suficiente, tienen que ser áreas de especialización de ahí, ¿vale? Si quieren hacer algo de violencia de género, pues está la sociología, está lo que les decía yo del trabajo social, está la psicología, por ejemplo, ¿no? Describe la forma en que se realizó su investigación documental en los 4 pasos anteriores, o sea, lo que hemos venido haciendo, ¿no? Lo de que me meto a un recurso de información, en este caso puede ser Google, que es su medio, acuérdense que esa no es una fuente, y eso los lleva a lugares en donde está la información, que ahí sí es la fuente de información. ¿Cuál es su fuente de información? Tal revista especializada en tal tema, tal periódico que me dice lo que pasó en mi localidad, ¿vale? Entonces, acuérdense de esa distinción que es muy importante. Describe la forma en que se realizó su investigación documental en los 4 pasos anteriores, argumenta su postura acerca del tema, realiza 3 argumentos sobre la importancia del tema en el entorno, utilizando premisas y conclusiones. Es muy importante que pongan la oración y la conclusión, como lo hemos venido haciendo. Y aquí sí, el ensayo, a partir de esto, de una cuartilla, en donde ustedes me digan cómo organizan todo esto que han investigado, cómo lo organizarían en introducción, desarrollo y conclusiones, y un audio de 2 minutos en donde me lean ese ensayo. ¿Vale? No hay que complicarnos, léanlo, y dice sin leer, como les acomode a ustedes. A mí me interesaría mucho que sí leyeran porque he visto que tienen muchos problemas en la lectura, sobre todo en la dicción y el ritmo, ¿vale? Entonces, y si lo leen, yo no tengo ningún problema que lo lean, ¿vale? Si lo quieren explicar, bueno, expliquen, ¿vale? Pero sí, esa grabación es de su ensayo. Entonces, bueno, estos son los puntos que ustedes tienen que entregar y que me parece que no vamos a tener ningún problema porque ya es todo lo que hemos venido trabajando. Si ustedes tienen problemas en la construcción, pues es importante que revisen sus actividades pasadas para que puedan ustedes eh, em, revisarlas y que les salga bien. Aquí les muestro, hay una planilla que creo que se trabaja mejor con la planilla. Permítanme un segundo. ¿Está? Está la planilla, elige un tema de interés y que tenga repercusiones en tu entorno. Piensa cómo el tema tiene repercusiones en el ámbito específico, a partir de ahí plantea un problema de investigación.
que les dije, este es el que dije que se hace en forma de pregunta, 3 líneas, así como dice, porque es importante investigar acerca de dicho tema, escribe la hipótesis, las ciencias, aquí la parte documental, bueno, la parte del formato, los formatos digitales, los recursos digitales, perdón, que ustedes utilizan para llegar a, pues, si se meten directamente a Redalyc, acuérdense que Redalyc es una base de datos, no es un motor como Google, entonces aquí cambiamos la situación. Tu postura, tus premisas, el trabajo del ensayo y la grabación del audio, ¿vale? Y ya está el formato. Bueno, entonces yo creo que ya en ese sentido, pues no tendríamos ningún problema para hacer la actividad. Y bueno, vamos a ver la otra actividad. Aquí ya vienen trabajando mucho ustedes. A ver, el mejor avance científico. No hemos de negar que estamos viviendo una etapa de un desarrollo científico muy fuerte en cuestiones de salud, de medicina, y que hablar de medicina, pues no es, son muchas ciencias que están ahí metidas, nueva ingeniería biomolecular o hay nuevas carreras, investiguen, por ejemplo, ustedes qué nuevas carreras hay en relación a avances o derivaciones, por ejemplo, ahora esta parte del COVID, pues los virólogos tuvieron mucho trabajo, los epidemiólogos, no sé cómo se llaman los expertos en hacer vacunas, eh, y bueno, ya ven que la vacuna del COVID, ahorita estamos viendo los resultados que se ha desbordado el COVID en nuestro país. Estaba viendo una estadística, fíjense, para eso son las estadísticas, que ya en lo que lleva esta ola ha crecido o ha aumentado un 700% el COVID, que es algo ahora sí como nunca le ha dado a mis primos, a mi hermano, incluso creemos que a mi hija le dio porque sus amigos vinieron de un viaje de Inglaterra y contagian. Entonces, creemos que sí, ya no le fuimos a hacer la PCR. Yo di por hecho de que pues, si sus amigos venían contagiados, pues ella ya venían contagiados. Nosotros no nos contagiamos, por ejemplo, fue muy raro. Pero bueno, no, yo sé por qué no me contagié, porque yo tengo un refuerzo en enero y un refuerzo en mayo. Entonces, yo creo que por eso no me contagié. Eh, pero bueno, muchos están contagiando y los que se están contagiando que yo he visto son gripas, eh, dolor de cabeza. ¿Y eso por qué ha sido? Pues porque las vacunas han funcionado, ¿no? Y eso es algo que le tenemos que estar agradecida a la ciencia, como una vacuna en tan corto tiempo se pudo hacer, eh, cómo se compartieron algunos investigadores, no todos, porque también hubo una parte muy mala onda de los laboratorios de querer guardar las fórmulas, pero el investigador que trabaja más bien para centros públicos es más bondadoso, entonces se pudo hacer la vacuna, había bases ya de cómo hacer una vacuna para el COVID. Entonces, bueno, ese ha sido una cuestión muy importante, pero también algo que es importante verlo son los avances para, para las cuestiones climáticas.
También ahí hay un gran avance, ¿no? Entonces, el propósito es construir argumentos y debatir de los demás con la finalidad de entablar diálogos, o sea, el diálogo entre ustedes, en los que se resuelvan las discrepancias entre los participantes y identifiquen el mejor avance científico. Y se puede hablar del mejor avance científico. A ver, si yo digo que las vacunas son el mejor avance científico, pues yo tengo que argumentar por qué. ¿Por qué es el mejor avance científico? ¿No? O sea, ¿dónde están mis datos? A ver, las opiniones, los datos estadísticos. ¿Cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? En ese por qué van los argumentos, van esas estadísticas, van esos comentarios. Para que tu participación en el foro sea evaluada, debes seguir estas indicaciones. Primera aportación. Responde a la pregunta, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? ¿No? ¿Cuál consideras que ha sido? Algunos me ponen el Internet, Dora, les digo, me ponen en pasadas generaciones asuntos médicos, la penicilina, las vacunas, eh, sobre todo las vacunas, pero también ahorita sobre el medio ambiente, la energía solar, las energías limpias, las llamadas y polémicas energías limpias. Entonces, es importante que ustedes me digan, ¿no? cuál consideran que es el mejor, ha sido el avance científico de la historia y por qué. Segunda, aquí la idea es mencionar, ¿no? ¿Y por qué? Son opiniones, por ejemplo. Pero en el segundo sí es importante, dice, la segunda aportación escribe los beneficios de los avances científicos que seleccionaste. Aquí sí necesitamos datos. Y el primero puede ser tu opinión. Yo también metería algún dato doctoral, pero ahora, mi opinión. Pero en el segundo ya no solamente es mi opinión, ya es poner argumentos. Y es cuando les digo que busquen a personas especializadas sus dichos o datos estadísticos. Tercero, refuta a un compañero. Indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor, haciendo énfasis en las repercusiones negativas. Aquí la idea es que de manera muy respetuosa tú le vas a ver a tu compañero. Por ejemplo, me acuerdo que una chica hace como 3 generaciones dijo que la televisión había sido el avance científico. Y yo la entendí porque el que tú veas imágenes a nivel remoto en una pantalla, eso es algo impresionante. O sea, imagínense, ¿no? ¿Cómo es posible que tú puedas ver un partido de fútbol, de béisbol, alguien interactuando? Eh, Eso se me hace que fue un avance, incluso, bueno, es el principio de lo que estamos haciendo ahorita. Si no hubiera existido ese invento, pues no me podrían ver en esta pantalla, por ejemplo. No existiría como lo que ahorita conocemos, las computadoras que ahorita conocemos. Entonces, me parecería que sí, pero muchos lo criticaron y cuestionaron un poco la parte manipuladora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, le dieron elementos de refutación. En tu cuarta intervención, defiende tu postura y responde con argumentos al compañero que ha refutado tu aportación. En este caso, con alguna de tus aportaciones que hayan sido replicadas. Refuerza la aportación de otro compañero del cual consideres que el avance científico que compartió es beneficioso. Aquí, por ejemplo, alguien que te haya, por eso es muy importante que comiencen a participar ya para que sean leídos. En este foro, por ejemplo, los que participan el domingo en la tarde, noche, pues no tiene sentido porque ¿quién no los van a leer? Entonces, como no los van a leer, pues no va a haber alguien que les refute y alguien que ustedes les puedan contestar, ¿no? Entonces, pero de todos modos defiende tu postura. Y en el último aportación, redacta un párrafo donde menciones los 3 mejores avances de la historia. Por ejemplo, si en la cuarta no te hicieron algún comentario,
puedes hacer como una especie de conclusión, ¿no? Algo, una reflexión. Y en la última, pues ya después de todo lo que tú viste, dime cuáles fueron tus 3 avances más importantes y argumentos, ¿vale? ¿Cuáles fueron los avances más importantes que tú consideras que hay para que lo puedas explicar y desarrollar? Yo creo que con esto ya sería como suficiente la parte del foro, tus 5, y señalando cada vez que vas a escribir mi primera aportación, mi segunda aportación, mi tercera. Esto me da a mí una mejor visión para hacer la retroalimentación de una manera muy rápida. Se los encargo, por favor, para que yo pueda trabajar más rápida la retroalimentación de estas actividades. Y bueno, aquí les damos unos requisitos. Y en el foro, bueno, pues lo que se miren, nota van 36. Muy bien, van bien. Lo que se va a evaluar es pues que sigan las instrucciones, ¿vale? Que sigan las instrucciones de manera puntual y de manera adecuada, pues, que manejen los temas que les piden la introducción, y de eso trata la rúbrica, que bueno, aquí se las pongo de una vez, pero miren, aquí está, ¿no? Responde la pregunta detonadora, describe los avances, refuta, defiende, redacta un párrafo, ¿no? En donde manejas los conceptos. En esa medida, bueno, pues es muy clara la actividad y es muy clara la manera en cómo se va a evaluar para que ustedes lo puedan hacer y no haya ningún problema en el trabajo que estamos haciendo. Bueno, digámoslo así, que estas ya son las dos actividades que ustedes van a desarrollar, y que, bueno, pues una responde a todo lo que hemos venido trabajando en nuestro módulo, y la otra, bueno, pues es una argumentación, es poner en práctica tu argumentación, ¿vale? Y que podamos trabajarla correctamente. Nada más para que no se nos olvide, vamos a hacer un repaso de que es muy importante, ¿no? Tema, problema, hipótesis. Vamos a checarlo para que tengamos claridad en lo que vamos a entregar. Toda investigación recibe un nombre con el cual se acota. Fíjense, es muy importante cómo acoto yo o focalizo en las dimensiones del objeto del estudio. Pero no me pongan, mi tema es la contaminación, porque sí está, ahí es, por ejemplo, lo contrario, está muy acotado, ¿no? Entonces, es la contaminación ambiental, la contaminación en el lago de Pátzcuaro, la contaminación en el río Lerma, ¿no? La contaminación que genera el basurero municipal eh, de La Paz, ¿no? Ahí, por ejemplo, sí es importante que ustedes me digan, ¿no? O la violencia de género en el estado tal, ¿no? O prevención de la violencia de género en mujeres en estado vulnerable, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Por ejemplo, este material está muy bien porque pone ejemplos de lo que hacen ustedes, la educación a distancia. Por ejemplo, aspectos del entorno sobre el tema de educación a distancia. Son los ejemplos. El tema es un elemento elegido que considera los elementos internos, externos y del entorno conforme al objeto de estudio. Fíjense, en años recientes se observa un incremento al nivel nacional de los programas de estudio bajo la modalidad a distancia. Hombres y mujeres de todas las edades son atraídos por este modelo para concluir sus estudios de nivel medio superior, incluso hasta maestría. Yo trabajo con nivel maestría. Entonces, aquí ya hay un elemento muy importante. Y eso yo lo determino por lo que he observado. Los temas salen de la observación y de la inquietud de la gente. Observar es como lo que ves en tu entorno, lo que lees, lo que ves en los medios,
¿vale? De este fenómeno social es posible obtener varios nombres, con enfoques diferentes que giren en torno a los programas de educación a distancia. Por ejemplo, se abordan un tema general desde diferentes perspectivas. Nombre: importancia de la educación a distancia en la formación escolar de adultos en México. Bien, importancia. ¿Por qué es importancia? Es importante la educación a distancia en la formación. Vamos a ver el enfoque. El nombre sugiere estudiar la modalidad a distancia. Este es nuestro objeto, la modalidad de educación a distancia. ¿Y por qué por qué los adultos lo ven, mexicanos, por qué lo ven importante? ¿No? ¿Por qué se convierte en un eje ordenador e integrador de las relaciones que se buscan establecer entre educación a distancia, adulto y México? Antes, todavía en el siglo pasado, pues la educación para adultos como tal no era en México un tema importante. Lo era en el sentido de los que estudiaban posgrados. También eso podemos hacer una distinción. Yo fui estudiante adulto, pues estudié mi posgrado y mi doctorado. Pero, por ejemplo, en el caso de ustedes, en el caso de los que están trabajando estudiando la preparatoria o la licenciatura a destiempo, es otra cosa. O sea, es muy diferente a lo que yo hice de maestría, porque ahí sí llevaba yo un ciclo. Terminé mi licenciatura y me fui a maestría. Digamos que seguí una secuencia. En el caso de, como lo plantean aquí, se rompe una secuencia. Entonces ya hay otros elementos para incorporar. Y qué bueno que ya hay mucha modalidad. Esto de que la SEP haya hecho su propia en línea fue algo que el secretario de Educación de esa época, mis respetos, ¿no? Fue una muy buena idea que lo hiciera y obviamente ellos sabían que no, el éxito no iba a ser de la noche a la mañana. Yo digo que ya estos modelos son exitosos, aunque falta mucho que trabajar, falta mucho conocerlos a ustedes, falta darles herramientas para que puedan mejorar lo que les decía hace rato, su organización, su forma de estudio, o sea, darles elementos. Por ejemplo, los que llegan a reprobar, cómo podemos seguirlos motivando y darles oportunidad de que sigan estudiando, ¿no? Entonces, aquí es esto. El problema, plantear el problema es afinar y estructurar formalmente la idea de investigación. Afinar y estructurar formalmente. Es explicar su proceso, así como las relaciones entre los elementos de análisis que lo conforman, la formación de los principios rectores que se obtienen del estudio, pasa irremediablemente por plantear un problema. La respuesta a esa pregunta va a ir organizando los resultados de la investigación. El problema es un reto cognitivo. ¿Qué es un reto cognitivo? Es algo que te hace pensar. El que alguien te haga pensar es un reto, ¿no? Por medio de argumentos, el investigador construye afirmaciones válidas, reconocidas por lectores y demás especialistas. El problema no son los obstáculos que el investigador necesita superar. Eso no es un problema desde este punto, sino dar respuestas a interrogantes de la investigación. Tampoco tiene que ver con la acción de investigar. La investigación es un problema, ¿no? Tiene que ver con los interrogantes de su propio investigador respecto a las relaciones de los componentes teóricos, metodológicos, técnicos de su objeto de estudio. Y por ejemplo aquí, el tema es la importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos. Y la pregunta es, ¿cuál es la importancia de la educación a distancia en la formación de los adultos en México? ¿Se dan cuenta? El problema es saber cuál es la importancia. Ese es mi problema. Llegar a saber cuál es la importancia que le dan los adultos a la formación. ¿Vale? Y tiene que ver con pues, la cantidad de horas, la cantidad de trabajo, la manera de apoyarlos en el recursar materias.
El problema se plantea como pregunta y reside en encontrar las razones por las cuales la educación a distancia es importante en la formación de adultos. ¿Vale? Y la hipótesis, por ejemplo, tiene que ver con una cuestión en donde yo hago una aseveración. Fíjense, si el tema es la importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos, la hipótesis es la educación a distancia, está mi afirmación, acuérdense, es importante en la formación escolar de los adultos en México porque tiene un diseño más flexible en tiempos, contenidos, planes de estudios, acceso y colegiatura. Ahí estoy respondiendo a la pregunta y yo creo que eso es lo que me van a responder. La hipótesis es lo que yo creo que van a ser los resultados de mi investigación. ¿Qué me va a dejar mi investigación? Me va a dejar que la gente me va a decir que tiene un diseño más flexible y que para eso porque es importante, porque trabajan, porque los contenidos no son tan complejos como lo recuerdo yo en mi prepa, no son contenidos que abonan más a mi formación. El plan de estudios tiene materias que yo las puedo aplicar a mi vida diaria y porque las colegiaturas no son tan altas o incluso hay opciones de gratuidad. Acuérdense que la SEP es una entidad federativa, depende de una Secretaría de Estado y depende de políticas públicas del presidente. Pero también en sus estados puede haber prepas en línea, prepas gratis. O si no, bueno, no quieren estudiar en una escuela pública, pueden buscar las ofertas que hay de algunas empresas que se dedican a la educación. Pero obviamente que van a ser más económicas que cuando ustedes estudian o sus hijos estudian, ¿no? Entonces, de ahí que esa sea la hipótesis, la aseveración que se da con respecto a la formación escolar de los adultos. ¿Sí me explico? Yo creo que es muy didáctico. Y aquí te vienen otras maneras de hacer una hipótesis, ¿vale? A mayor, ¿no? Mayor importancia que le dé la gente, va a ser menor la deserción escolar, por ejemplo. Entonces, revísenlo con cuidado esto. Si tienen alguna duda, me hablan, mandan un mensaje y yo con gusto lo puedo señalar, ¿vale? El día de mañana, bueno, vamos a revisar más recursos, vamos a dar una conclusión general de lo que ha sido este módulo y bueno, cualquier cosa, yo estoy aquí para seguirles, para ayudarles. Voy a hacer un seguimiento todavía de todo lo que resta para concluir el módulo, pero bueno, sí es importante que ustedes vayan trabajando, vayan mejorando. La idea es que en sus módulos ustedes vean sus mejoras en cada uno de los módulos. Están haciendo un trabajo muy importante, están invirtiendo su tiempo, están invirtiendo sus aspectos emocionales. Entonces, háganlo bien, ¿no? Yo creo que eso es lo que se merecen ustedes. Hacerlo bien, hacerlo motivados, hacerlo con el sentido de que están aprendiendo. Y creo que esa es pues la mejor satisfacción que van a encontrar, que ustedes están esforzando, que están aprendiendo y que le están dejando un legado importante a sus hijos, ¿no? Que sus padres se están preparando para un futuro y para que los acompañen a ellos en ese futuro. Esto es lo que genera el estudiar este tipo en educación a distancia, hablando de la educación a distancia. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Chao.